Viene nuestra sección de salud, en la que hoy vamos a tocar un tema muy importante a propósito del desarrollo de nuestros hijos, cuando son así versados y supremamente buenos estudiantes como este periodista. Vamos a ver el equilibrio periodístico de este programa. Sí, la imparcialidad, la veracidad de la información. Mejor dicho, traigamos a los que sí saben a nuestra sección Despiertos y Aliviaditos. Tu familia te necesita sano. Por esto, aquí está, Despiertos y Aliviaditos. Estamos pues en Despiertos y Aliviaditos, esta sección que nos ocupa en todos los temas de salud, tanto salud física como salud emocional. Y en este caso específico vamos a irnos a un área bastante importante que es el área del neurodesarrollo, especialmente para hablar de nuestros niños y niñas, que sin duda son un motor sumamente importante al interior de nuestras familias. Y está para ello una invitada que me llena profundamente de gozo tenerla hoy con nosotros en nuestro programa, una mujer que admiro muchísimo, una mujer sobre todo amante del conocimiento y que día a día se prepara incansablemente para poder entregarle a todas las familias que tiene la responsabilidad de acompañar contenidos de muchísima calidad, de muchísima altura, pero lo más importante, efectivos. Ella es la psicóloga Ana María Barrera. Eso está más preparada que un cumis, especialista, magíster, pregunte por la certificación de disciplina positiva que no tenga. Yo creo que tener certificación de disciplina positiva en las matas. O sea, ella es una lumbrera y bueno, pero hoy la tenemos en voy a anotar esa ya por allá. Sí, porque todo, o sea, todo. Ella es una cosa muy bonita. Y hoy, pues bueno, está aquí en su carácter de, ¿cómo se puede decir? Neuropedagoga. Sí, podríamos decir neuropedagoga y actualmente pues ya muy involucrada en el ambiente educativo también. Así que Anita, qué rico tenerte con nosotros. Gracias a ustedes por esta invitación. Qué rico que estés aquí y vamos a hablar de muchas cositas a propósito de estos chiquitos que están en este momento destruyendo todos nuestros apartamentos en vacaciones, que ya no se hallan, no sabemos qué más ponerlos a hacer y están a puertas de regresar al colegio. Y en tu quehacer como psicóloga en una institución educativa muy importante en nuestra ciudad, vamos a hablar un poquito como de eso, como de esas dificultades del aprendizaje, qué hacer, cómo abordar, de qué se trata y todo lo que va a ir surgiendo. Y a ustedes en casa aprovechen, comenten y pregunten para responder a sus preguntas. Pregunta de reina, así de arranque. ¿Qué hace una psicóloga en un colegio? ¿Qué le toca hacer? Claro que sí, Manuel. Mira, los psicólogos educativos estamos dentro de la institución acompañando todos los procesos de los estudiantes, acompañando también las familias dentro de todo lo que se ocurre en la institución. Nos encargamos de velar por su bienestar y para que ellos académicamente también tengan como ese complemento y ese equilibrio desde lo emocional. Desde lo académico surgen muchas dificultades con nuestros estudiantes y muchas de esas dificultades nos encontramos que están acompañadas a toda esa parte emocional. Entonces el psicólogo educativo acompaña. Muchas veces los papás, y yo entiendo porque soy mamá, llegamos con la necesidad de que, ay, pero haga la intervención, usted no puede ser la psicóloga. Cuádremelo. Cuádremelo, hágame el diagnóstico, lo que usted me diga, por favor, yo lo hago, pero valga la pena aclarar, y por eso muy rico que haces esta pregunta, Manuel. Los psicólogos educativos no podemos hacer intervención dentro de la institución educativa y mucho menos un diagnóstico, porque podemos hasta perder nuestra tarjeta profesional. Para eso están los psicólogos externos, que también he tenido la oportunidad de ser psicóloga externa y sigo siendo psicóloga externa porque la parte clínica La llevas en la las llevo venas. en la sangre y no lo puedo abandonar del todo. Para eso estamos los psicólogos externos, quienes hacemos esos diagnósticos, esos acompañamientos, ese proceso de intervención y podemos trabajar de una manera más sistemática, más eficiente, porque dentro del área educativa, dentro de la institución, no se puede tampoco hacer un proceso de intervención tan profundo. No, y con todo el respeto y la frase puede ser pues extraña, pero pues la psicóloga del colegio no es a la que le toca la dinámica de las convivencias, no, tiene un trabajo muy importante porque está observando al niño en un aspecto de muchos
pero es donde la mayor parte de su día transcurre, porque pues nuestros hijos pasan la mayor parte del día en el colegio, y ese matiz, esa observación y ese acompañamiento es supremamente importante, pero complementario a todo lo demás que se puede ir observando. Y que precisamente también hay una cosa como muy interesante dentro del rol del psicólogo educativo, y es cómo precisamente en el ámbito educativo es que se empiezan a observar muchas de estas alteraciones del neurodesarrollo. Esta es la sección del programa en el que nos dedicamos a hablar de salud, y sea esta precisamente la oportunidad para desmitificar que, ay, no, es que ese muchachito es tapado y retapado y tiene candado y botó la llave. Y no. Muchas de las dificultades del aprendizaje de nuestros niños, niñas y adolescentes tienen que ver precisamente con ese neurodesarrollo. Y de allí la importancia, como siempre hemos dicho en la Clínica para la Familia, de no pedirle a nuestros hijos más de lo que pueden dar. Entonces, hablemos ya un poquito de esto, Ani. ¿Qué pasa en el proceso del desarrollo de nuestros niños y niñas cuando empieza una carga académica, cuando se empieza a generar como unas demandas en los procesos, en la lectoescritura, en el tema de las matemáticas tan queridas aquí por don Manuel? ¿Qué sucede? ¿Qué empezamos a identificar? ¿Qué se empieza a observar desde casa? ¿Qué se empieza a observar desde el colegio para poder entonces empezar a dar luces acerca específicamente de esas dificultades del aprendizaje? Así es. Entonces, dentro de la institución estamos nosotros como psicólogos educativos, tenemos un psicólogo en cada área donde estamos detectando todas esas necesidades especiales que tienen nuestros alumnos y donde estamos observando, como decía ahorita Manuel, observando esas necesidades. Entonces, ¿qué hacemos? Si vemos que hay alguna necesidad específica dentro del neurodesarrollo, digamos, hay unos componentes básicos para el aprendizaje de los estudiantes, y esos componentes están la motivación, la concentración, la atención, la memoria. Si hay uno de esos dispositivos, se llaman dispositivos básicos del aprendizaje. Entonces, si hay uno de esos dispositivos que no está funcionando bien, entonces inmediatamente nosotros le decimos al CAP, que es el Centro del Apoyo del Aprendizaje. Todos los colegios deben tener un centro del apoyo y del aprendizaje, donde hay otro grupo de psicólogos especialistas también en neuro, o muchos de ellos magíster en necesidades del aprendizaje, donde hacen inicialmente una detección temprana a tiempo de esas necesidades y donde pueden acompañar los procesos dentro de un montón de cosas que sería otro tema de conversación, PIAR, DUAR, ajustes razonables, todo lo que un colegio y un estudiante necesita, ¿cierto? Entonces, ya ellos detectan esa necesidad, pero si vemos que aún así, con este acompañamiento que se hace desde el centro del apoyo, el niño sigue con dificultades, como decías tú, Eli, a veces, ay, es que es retrasado, es que no aprende, es que definitivamente no puede quedarse solo, esa inquietud motora no lo va a dejar. Claro, es porque detrás viene una necesidad más específica que no la podemos ni siquiera nosotros dentro de las herramientas y estrategias que utilizamos en la institución. Entonces ahí acudimos a un especialista externo que generalmente siempre primero es un neuropsicólogo. Los neuropsicólogos son especialistas, o sea, somos nosotros como psicólogos especialistas en neurodesarrollo, en toda la parte que tenga que ver con el aprendizaje, la motivación, en todos estos dispositivos básicos del aprendizaje. Entonces ellos hacen un tamizaje, una valoración, unas evaluaciones específicas donde detectan, listo, lo que tiene el niño es falta de concentración, porque ahí vienen otra serie de diagnósticos que también sería otro programa donde muchas veces generalizamos, es que mi hijo tiene un déficit de atención, es que mi hijo es como imperativo. Es como hiperactivo, no se puede controlar, pero no necesariamente un déficit de atención va acompañado con una hiperactividad. Puede ser o hiperactividad o solo déficit de atención, y como les decía ahorita, ese déficit de atención puede venir acompañado solo por la motivación, solo por la concentración. Entonces, como que el neuropsicólogo va a desglosar cada uno de esos dispositivos básicos del aprendizaje, cada una de esas necesidades, y va a pasar un informe, ¿cierto? Entonces, mira, acá está fulanito de tal, esta es su necesidad específica, este es su diagnóstico y las herramientas que debemos utilizar todos
es esta. Entonces es muy bonito porque entonces ahí empieza un trabajo mancomunado. Muchas veces también viene acompañado desde lo emocional, y desde lo emocional entonces viene un psicólogo que va a trabajar toda esa parte emocional, esa parte afectiva. No, es que mira, me estoy encontrando con que a nivel interior en la casa también hay unas dificultades específicas, no sé, se están separando los papás, nos estamos mudando de ciudad, vamos a hacer un cambio Todos de los factores. colegio, un montón de factores ambientales que vienen a jugar también un punto importante dentro de esa dificultad que está presentando el niño, duelos de pronto no trabajados. Entonces viene un psicólogo a acompañar toda esa parte emocional, un neuropsicólogo a hacer nuestro diagnóstico y a brindar las herramientas. Todo eso llega al colegio. Desde el Centro del Apoyo del Aprendizaje se hacen las adaptaciones específicas de acuerdo a esa necesidad especial que el niño requiere, y desde lo emocional nosotros también acompañamos entonces las familias, al niño, observamos. Entonces es muy bonito porque desde adentro somos como unas maquinitas, como hormiguitas trabajando todos en pro de que ese niño de alguna manera tenga un bienestar institucional y pueda rendir en el colegio académicamente. Lo que dices creo que me parece muy esperanzador, pero también para hacernos responsables de ciertas cosas. Los que crecimos de los mismos creadores de La letra con sangre entra y la doctora Zico, usted me tocó unas chanclas que eran marca Zico, la doctora Zico nos atendía, a Dios gracias, la cosa ha avanzado y está en otro escenario, pero entonces para resolver la pregunta, entonces ¿por qué a los niños, o no los niños, a todos, nos cuesta aprender unas cosas sí y otras no? Porque algunos tenemos algún tipo de dificultad, lo digo pues ya sin problema, con la ciencia básica y el razonamiento abstracto y concreto, pero las artes, la expresión y otros asuntos sí se nos dan, porque creo que ya tenemos que estar muy conscientes que al niño no le podemos pedir 5 en todo. No, ¿qué es lo que le podemos, comillas, exigir a nuestros hijos en su desempeño académico? Cómo conciliar eso con lo que el niño esté capaz de dar. Y tercero, nuestras instituciones educativas, qué deben saber y cómo nos deben ayudar, porque sí, que las adecuaciones curriculares, sí, que el PIAR, sí, que un montón de cosas, pero a veces eso no pasa y se hacen los locos. ¿Cómo conciliamos todo eso, Ana? Manuel, qué bueno, aquí mencionaste muchos puntos importantes. Empezaste por un punto demasiado importante que es bueno traerlo acá sobre la mesa, y es que muchas veces como papás también tenemos una negación con nuestros hijos en que, ay no, mi hijo, ¿qué va a tener eso? Pues como una evaluación, un diagnóstico, les menciono uno neuropsicología y ya piensan que uno los está mandando a medicar, a que ya el niño va a hacer un bobito con esa pastilla. ¿Cómo así que entonces, usted ¿yo qué no voy a se hacer? sabe las tablas, Manuel Eduardo? ¿Cómo así? Exacto, si yo... Un ejemplo cualquiera, ¿no? Era 5 en matemáticas, si yo siempre fui súper bueno, a mí nunca me diagnosticaron y yo siempre fui el mejor de la clase, y soy igualito a usted, yo tengo el mismo comportamiento, yo tampoco me puedo mover, yo hago todo al mismo tiempo, yo soy de un lado para otro y nunca me diagnosticaron. Eso es verdad, a nosotros nunca nos diagnosticaron. Sí, eso es verdad. No habían las herramientas que ahora tenemos, la herramienta era la chancla que dijiste ahorita, la doctora Zico, para que suene más lindo. Pero es verdad, o sea, nunca fuimos diagnosticados simplemente porque no teníamos las herramientas en ese momento. Entonces nuestros papás hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían en ese momento. Ahora hay muchas herramientas, muchas formas de acceder a esa parte educativa que tú mencionabas, porque entonces, bueno, tiene la dificultad y ¿qué vamos a hacer? Aceptar primero que todo esa dificultad, aceptar que nuestro hijo no es igual a Mario el vecino, a María la primita, que es que ya la primita sabe leer y escribir. Sí, la primita tiene la misma edad, sabe leer y escribir, pero no podemos comparar, todos llevan un proceso diferente. A mí me encanta mencionar a Carlos González, que es un pediatra español, porque él dice, nos preocupamos demasiado en que nuestros hijos cumplan con todos los procesos de desarrollo que tienen que cumplir y descuidamos fortalecer el vínculo, el tiempo de calidad con ellos, estar con ellos y pensar que es que cada niño va a su ritmo, cada niño es diferente, unos aprenden a hablar más rápido que otros. Yo tengo 2 hijas, una de 8 y otra de 6, criadas igual, salieron de la misma Comieron barriga, lo mismo. comieron lo mismo, la misma alimentación, el mismo papá, el mismo techo, porque hemos vivido siempre ahí, y una aprendió a leer más rápido que la otra. A la edad que tienen en este momento, con la chiquita ha costado un poquito más la parte del lenguaje, de la lectura, de la escritura,
escritura, y no por eso es que entonces ya tenga una dificultad, la voy a hacer diagnosticar, la voy a sacar de ese colegio tan difícil, es que, ¿qué voy a hacer con ese colegio? No, es paso a paso, entonces es primero que todo desde casa crear esa conciencia, aceptar a que nuestros hijos todos son diferentes y acompañar de la mejor manera. Ahorita Eli en el otro programa mencionaba cosas muy importantes. Nosotros dentro de esa educación que traemos, pues la doctora Zico y muchas otras herramientas eran fundamentales. Terapeutas externos. Un tal Manuel, el doctor no sé Correa, el doctor Correa. Esa Manuel Moreno, algo así que le llaman a la El Correa. doctor Correa. El claro. doctor Correa. Entonces, claro, esos eran los recursos que tenían, y si no aprende y si no hace, entonces tenga eso. Eso los llevamos en la sangre y eso nos provocaría a nosotros también traerlo acá y utilizar esos métodos, pero no los utilicemos, aprendamos, apoyémonos de todos estos especialistas, expertos, psicólogos externos, profesionales externos que tienen un montón de conocimiento y que nos pueden ayudar. Que otro punto también importante es que a veces dejamos de hacerlo porque sí, es que yo tengo una póliza bien costosa, pues y no puedo acceder a la póliza y la psicología no la cubre la póliza, y entonces hay muchos psicólogos dentro de las pólizas, muchos expertos y muchos especialistas en neurodesarrollo, en neuropsicología, que también nos pueden apoyar y que también uno puede hacer de alguna manera, conversar con ellos y hacer algún cambiecito ahí desde la psicología. Hay muchos psicólogos que somos humanos, entonces no dejemos de tocar puertas porque nos da pavor de que nos cobren, de que no podamos aprovechar la póliza, de que de alguna manera nos vamos a quedar sin ese recurso. Entonces no los diagnosticamos, los dejamos así y dejamos todo el trabajo a los colegios. Haga el colegio lo que pueda, porque yo no tengo la paciencia. Y sin porque darnos yo no cuenta puedo. que después incluso va a ser más costoso también, porque Exacto. lo que no se interviene en su momento puede llegar a pasarnos unas facturas importantes. Hay mucho sobre lo cual profundizar, pero vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para hablar entonces de esos criterios que como padres y madres podemos tener en cuenta a la hora de acompañar a nuestros hijos de una manera más eficaz. Ya regresamos. Continuamos aquí, nos reportan que ya nuestra querida Magali de la Estrella se ha pronunciado. La estamos extrañando. La estábamos extrañando, es que qué tan traumado puede quedar uno si le incrustan un palo en la espalda, doctora Ana María, bendito sea. No, Jesús. para eso estamos aquí. Creemos precisamente que, la doctora lo decía ahorita, hacemos los papás lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y muchos de nuestros papás, con todo el amor del caso y con todo el cariño del caso, pues era la herramienta que tenían, la chancla, el palo, la correa. Pero hoy en día, Doc, no tenemos excusa, o sea, tenemos todo a nuestro alcance, la información está allí para acceder a ella y para que podamos de esa manera seguir creyendo y seguir apostándole a esto. Yo quisiera, Anita, que pudiésemos como darles así muy coquito, como nos gusta a nosotros aquí, unas pautas a los papás de qué cosas puedo yo empezar a identificar, porque ya cuando a uno lo llaman del colegio y le dicen Ya y le pasan pasan pues muchas como un cosas. reporte, incluso le hacen una remisión, le dicen búsquense un acompañamiento neuropsicológico o hagan una evaluación, ya pues hay muchas cosas, pero nosotros desde casa e incluso desde los más pequeñitos que todavía no están escolarizados, ¿qué cosas podríamos ir observando que nos puedan dar como luces de algo que a lo mejor no se está desarrollando de la manera esperada en nuestros niños y niñas y que tal vez pueda llevar a una dificultad en el aprendizaje? Claro que sí, mira, hay muchos síntomas tempranos que nuestros hijos nos empiezan a mostrar desde la casa, y una detección temprana a tiempo marca la diferencia. Es diferente cuando se hace un diagnóstico en la adolescencia o incluso hasta en la adultez que cuando lo hacemos en los primeros añitos. Si bien es cierto que hay diagnósticos que no se pueden dar en los primeros añitos, 2, 3 años, pero que uno ya como papá sí tiene esos síntomas. Entonces, por ejemplo, con el lenguaje, cuando nuestros niños, sí, yo sé que hablan hermoso, muy tierno, chichi, chichi, con todo con la che o todo con la s, el ceseo, y eso no, ay, no, que no aprenda a hablar nunca, que es que habla súper tierno. Yo sé que suena muy tierno, pero uno sí puede detectar
en esos procesos que hacen en Sura, de pasitos, de que le van evaluando y uno escucha a los otros niños de la misma edad y dice, ay, este no habla tanto con la Che, este no habla tanto con la S, vamos donde una fonoaudióloga. La fonoaudióloga nos dice, ¿está bien con el desarrollo o le falta madurar de pronto en estos fonemas? Vamos a trabajar en casa estos fonemas y hay ejercicios caseros. O sea, póngase el palito debajo de la lengua, quipitos y empújelo, la chocolatina, o sea, hay muchas terapias caseras que podemos hacer desde ahí para pulir un poquito esos fonemas y que yo sé que es muy tierno, grábelo bastante lo que más pueda mientras que hable así, pero empecemos a trabajar, no nos ceguemos y no esperemos a que sea el colegio el que nos lo reporte. Para los procesos, por ejemplo, de lectoescritura, yo les digo a los papás, los niños aprenden a través de la motricidad a desarrollar todo el proceso de lectoescritura. ¿Y qué tiene que ver la motricidad con la lectoescritura? Pues que desarrolla el tono muscular. Si yo lo llevo al parque a hacer rollitos, a que escalen montañitas, a que se monten el columpio, a que camine descalzo en la manga, que ya no los dejamos que caminen descalzos en la manga, estamos desarrollando esa motricidad fina que me va a llevar a la motricidad gruesa y posteriormente a un proceso de lectoescritura por allá en transición o primero, que es más o menos cuando tienen 6, 7 añitos, ¿cierto? Entonces, desde ahí también nosotros podemos trabajar, ay, es que yo veo que él camina y es súper torpe y se cae. No, es que yo veo que es que coge el lápiz y se le cae. Me que estás todo... como describiendo, Ana, pues yo estoy aquí pero absorto de cómo me estás describiendo a mí. Pero, por ejemplo, eso tiene mucha conexión, digamos, Sí, el equilibrio. el Nos puede equilibrio. estar hablando algo. Claro, nos puede estar hablando algo y decimos, es que es súper torpe, es que véalo, es que se le cae todo. Mani maldito. Es que, mejor dicho, es que todo lo que coge, mejor dicho, es como manos de mantequilla, se le resbala. Ojo con eso. Puede estar pasando algo y nos puede estar mostrando algo desde la motricidad. A veces también hay unos déficits que en este momento que están también muy de moda, de los cuales se mencionan el déficit de integración sensorial. Entonces son niños que cada vez son más encerraditos en apartamentos, entonces no tienen manipulación con materiales, en la casa plastilina, que se ensucien con harina cuando hacen las galletas, que coman gelatina así cuando apenas está acabada de hacer, porque entonces son niños que les estorba el ruido, les estorban las etiquetas, les estorba todo en el cuerpo. Ay, no, es que a este no le gusta pues ponerse nada, es que veas que la ropa, es que se come toda la ropa. Ojo, puede haber ahí un diagnóstico que es déficit de integración sensorial y es evaluado por terapia ocupacional. Ni siquiera desde psicología o desde pediatría se conoce mucho este déficit. Entonces, bueno, hay muchos otros déficits que nosotros desde casa sí podemos detectar. Yo sé que los vemos muy lindos, a los hijos siempre los vamos a ver hermosos, preciosos, como tuerce el ojito. Ay, no, es que es hermoso como tuerce el ojito. Ese ojito desobediente. Ese ojito tan divino. No los llevamos donde el oftalmólogo. Yo llevo a mis hijas al oftalmólogo y me dicen, uno los debería llevar desde recién nacidos. Sí. O sea, desde recién nacidos omitimos que necesitan una evaluación audiológica, una evaluación oftalmológica, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. También dentro de los procesos auditivos, ay, es que él no oye, es que es como desobediente, es que véalo. Es que es de verdad, no oye. No, oye, es que es de verdad, o sea, de verdad tiene una dificultad más en un oído que en otro. El procesamiento de audición está más lento en un oído que en otro. ¿Cómo lo detectamos? Con una evaluación con audiología. Entonces, nosotros sí podemos ir detectando tempranamente síntomas. Miremos, por ejemplo, también inclusive la motricidad cuando comen. Es que no coge la cuchara y todos los niños al lado de él ya come con la cuchara. Obviamente también nosotros los papás es porque, ay no, tan lindo, Sí, yo le el cuchareo avioncito. el avioncito y me pongo la nariz de payaso y termino pues casi que en una obra de teatro para que coma. Sí. Y entonces cada vez o le licuamos todo, entonces no les permitimos la masticación. Esto de la boca es un músculo que también si no se trabaja se atrofia, entonces ahí vienen todos los problemas del lenguaje y todo con el músculo de la boca. Entonces al trabajar el músculo de la boca, que es masticando, hablando, corrigiéndole también cuando no dice las palabras bien, le estamos ayudando a resolver eso. Exacto, eso se llama terapia medofuncional, que la podemos hacer en la casa, que obviamente la hace es una fonoaudióloga, pero pues aquí les menciono algunos de los síntomas que nosotros podemos detectar como papás y que podemos trabajar desde la casa con cosas muy simples, con el día a día, con lo cotidiano, inclusive la lectoescritura. A veces se demoran más para leer o para escribir y es que pasa algo de verdad en su proceso del desarrollo que no hemos detectado, pero les estamos obligando a que aprendan ya
ese proceso de lectoescritura, es que cómo no va a leer y va a escribir, hay algo en el fondo que le está afectando y los estamos forzando. O con las matemáticas, que yo nunca aprendí. Eres del clan. Pero que también hay dificultades en ese razonamiento abstracto que viene en las matemáticas y que se desarrolla desde temprana edad. Entonces hay síntomas que se pueden ir detectando ahí. Es que ¿por qué no? O sea, no suma, no resta, no es capaz de contar estos arrocitos, estas lentejitas aquí, ni agruparlas. ¿Qué será lo que está pasando? Entonces, no, que lo haga el colegio. No, lo hacemos nosotros y inmediatamente vamos donde un experto. O sea, no dejemos pasar el más mínimo detalle. Yo sé que las comparaciones a veces son malas, pero a veces el vecinito y el primito sí nos ayuda también a hacer esa detección temprana, sí, alertarnos entre nosotros mismos por allá, que lo pensemos interiormente, no lo digamos por favor en voz alta porque es malo para ellos, pero así nosotros al nivel interno lo vamos detectando y vamos inmediatamente buscando ese especialista que nos pueda ayudar. Hay niños que les corrigen lo de la visión desde chiquitos con gafas y decimos, ay no, qué pesar que tenga gafitas tan chiquito. Es súper clave poner esas gafas cuando son chiquitos porque les corrigen lo que necesitan y los niños ya después no necesitan gafas. Claro, total. No, esto yo quedé aquí como, Dios mío, porque todo esto que nos cuentas es lo que se evidencia y lo que se puede ver, pero y lo que no se puede ver, hablemos también de eso, porque entonces cuando un niño manifiesta una dificultad escolar, sea la asignatura que sea, pues para no seguírsela montando a la matemática, ¿qué nos dice un niño o qué nos está queriendo decir cuando experimenta una dificultad académica? Porque si vamos a reducir esto al boletín en el que tantas faltas de asistencia, tantas notas, aprendiste este logro, sí, este no, creo que estamos reduciendo un montón de razones que creo que hay que advertir y revisar. Sobre todo esto también llevándolo al terreno de las adecuaciones curriculares, de a qué tenemos derecho como papás en pro de nuestros hijos para que en la evaluación, en el acompañamiento y en el impartir el conocimiento por parte de los docentes haya también esas precauciones y esas, digámoslo así, consideraciones alrededor del niño, porque entonces si vamos a seguirle exigiendo al niño el boletín todo en 5, que esté todo perfecto y nos vamos negando a esa probabilidad de que unas asignaturas se le den y otras no, cómo ya lo hacemos desde casa, con eso que nos decís que observamos, pero también nosotros cómo nos tenemos que datear y qué tenemos que saber como papás al respecto. Manuel, qué bueno que mencionas este punto, porque como mamá te digo, a veces nos cuestionamos qué estamos haciendo mal, por qué no lee, por qué no escribe, pero es que qué pasa, que no aprende, no memoriza de pronto esas funciones, esas preguntas básicas que tiene que desarrollar dentro de la evaluación. Y pensamos también que a toda hora es algo fisiológico y que es solamente ligado a un diagnóstico. Como les decía ahorita, hay muchos dispositivos básicos del aprendizaje y dentro de ellos está la motivación. Puede que no esté motivado, ellos a veces no entienden por qué tengo que aprender a leer y a escribir, o sea, porque es importante en la vida, porque prefiero ir a patear el balón. Y a veces a veces los papás dicen, pero eso sí, para aprenderse las tablas, no, pero pregúntale por todos esos Pokémones y todas esas cosas y verá que se lo sabe todos. Sí. Y eso tiene que ver con ese dispositivo de la motivación. Exacto, entonces ellos no están motivados y nosotros simplemente los obligamos a que tienen que ir es por la nota. Es que tienes que leer y escribir, eso porque si no nos sacas 5, eso es lo único sí, eso es lo único que usted responde. Ajá. Usted no tiene otra responsabilidad. Me estoy desahogando y entonces. Entonces, y también reconocer que nosotros, yo por ejemplo en mi casa reconozco, yo no soy la profesora de mis hijas, no soy capaz, no tengo la paciencia, no soy capaz de sentarme. Total a las que lo logran, yo tampoco. Exacto, pues por ejemplo homeschooling yo no sería capaz de hacerlo, pero mi esposo es el más paciente, el más amoroso, él se sienta, él saca el tablero, él se sienta con ellas, les enseña, perfecto amor, entonces esa parte de la enseñanza y el complemento te la dejo a ti, yo me encargo de otras cosas dentro de la casa, entonces también es reconocer que nosotros, como somos los papás, no podemos sabérnoslas todas, entonces forzarlos a algo que nosotros ni siquiera sabemos cómo enseñarlo, porque es que la enseñanza del aprendizaje viene acompañada del amor y la empatía, entonces muchas veces ellos no están leyendo porque simplemente yo le estoy obligando a que lea este párrafo, esta frasecita y que la lea ya, porque entonces o si no va a pasar esto en el colegio con amenazas, entonces él se bloquea. Hay bloqueo absoluto, entonces también
también reconocernos desde el amor, empatizar un poquito y tratar de acompañar de una manera más tranquila. Si definitivamente ni papá ni mamá pueden hacerlo, no importa, es que no tenemos que ser los maestros de nuestros hijos. Hay muchas profesoras afuera que se encargan solamente de esa parte de lectoescritura y acompañan a nuestros hijos en el proceso de lectoescritura, en el proceso de las matemáticas. No, es que la dificultad es el inglés, listo, perfecto. Hay profes bilingües que enseñan matemáticas sociales, biología, las buscamos a ellas y miren que no va acompañado necesariamente de un diagnóstico, simplemente de otras personas que lo pueden hacer mejor que nosotros. No es que no lo hagamos bien, sino que hay personas que lo pueden hacer mejor. Claro, total. Ani, nos quedan 2 minutos. Quisiera como así, coquito, dislexia, disgrafia, discalculia, ¿qué es y por qué se dan? Estas dificultades del aprendizaje están acompañadas a todo el proceso de lectoescritura. Las 3 son diferentes. Tienen que ver con describir de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, los niños que ven las letras, que le bailan. No sé si se vieron una película súper linda. Se me acaba de olvidar el nombre, pero bueno, es una película en la que el niño veía las letras que bailaban y los profesores le exigían y finalmente lo que tenía era una dislexia. No. Ay, no. Entonces, cuando todo esto lo diagnostica un fonoaudiólogo y lo puede acompañar desde una terapia de fonoaudiología para que el proceso salga adelante. También los psicólogos especialistas en neurodesarrollo, una vez detectada la dificultad, acompaña estos procesos para no entorpecer el proceso de lectoescritura precisamente. Además, también a veces vienen acompañados de una dificultad auditiva, la dislexia o la discalculia, dificultad auditiva, entonces hay que hacer un examen específico de audiología en donde se descubre que en el pabellón auricular de tal punto no hay un proceso, una conexión adecuada y ahí está la dificultad. Entonces, muchas veces cuando hay retraso en la lectoescritura es porque hay una de estas 3 dificultades que nos acaba de mencionar la doctora Elizabeth. Entonces, fonoaudiología, para que hagan esta evaluación. Hay que consultar sin lugar a dudas y perder el miedo, porque lo que decía ahorita pienso que es muy importante. A veces decimos, no, pero es que una evaluación neuro, eso tan costoso, no sé qué, pero más costoso es todo lo que a este niño le puede implicar esto y sobre todo el dolor emocional que ellos están viviendo al ver que sus otros compañeritos sí lo logran y que se vuelven el objeto de burla porque no es capaz de salir a leer, de hacer. O sea, es ser como empáticos frente a esto. Así es. Doctora Ana, gracias de corazón por todo lo que nos compartes hoy. Aquí les vamos a dejar en pantalla las redes sociales de Ana para que la busquen, para que allí estén súper conectados con ella. Ella nos está compartiendo constantemente contenidos de interés para todas las familias. Entonces ahí lo tienen, @AnaMariaB_PSI. @AnaMariaB_PSI para que allí puedan entonces encontrar Consulte, más de todos escriba, estos contacte, contenidos. aproveche. Me Sí, acordé el señora. nombre de la película, Como estrellas en la tierra. Véansela, que es hermosa. Lloraba. Llorada, pero llorada. Ay, Ahí, Para la lista. sí, véansela, que de verdad que ahí pueden descubrir todo Súper. esto. Mil gracias, Anita. Gracias, Anita, por tu A presencia con ustedes. nosotros. Siempre bienvenida a este programa, a esta sala para conversar y, por supuesto, en las salas de sus casas también para acompañarlos. Seguimos en Buenos Días Familia, aprendiendo muchísimo y descubriendo cosas que es importante tenerlas en cuenta. Una breve pausa y continuamos aquí con ustedes. Estamos en Buenos Días Familia. Ya regresamos.